Hola a todos, mi nombre es Brillis Amanda Cárdenas Forero, pertenezco al grupo Fucsia, acompañada de mi compañera Ana María Reyes Sanabria y de mi compañera Isauri del Carmen Arroyo Suárez. Hoy les vengo a hablar sobre las técnicas de recolección de información, pero antes de iniciar quiero hacer un punto de partida en el por qué son importantes las técnicas de recolección de información. Bueno, pues les voy a contar. Las técnicas de recolección y de información son importantes ya que estas nos permiten obtener una serie de información importante para de ahí partir a proceso investigativo. Estas se clasifican en dos, están las cuantitativas y están las cualitativas. La observación se hace a través de una recopilación de datos en vivo. Observación estructurada. Es muy sistemática y permite al investigador generar datos numéricos. Estos mismos facilitan la comparación entre contextos y situaciones, y estos son anotados en un programa específico de observación. Para realizar una observación podemos valernos de dos métodos. Uno, que es el muestreo de eventos, que requiere que se ingrese una marca de conteo de cada declaración cada vez que se observa. Este método es útil cuando se quiere conocer el comportamiento de los observados. Y la segunda, que es el muestreo instantáneo. Por su parte, es importante si se desea conocer la cronología de los eventos, es decir, el momento en el que están sucediendo. Estos datos por lo general son registrados en intervalos de tiempo, es decir, cada 20 segundos o cada minuto. En este caso, el investigador anota lo que está sucediendo en ese preciso momento. La observación no estructurada es aquella observación simple, ordinaria, común, libre. Consiste en anotar hechos sin recurrir a los medios técnicos especiales. Es una observación más que todo empírica, que se hace en el momento o que se da en ese momento. Sirve mucho para realizar experimentos pilotos, para realizar estudios pilotos. Se utiliza también para estudios exploratorios. En esta observación existe libertad a la hora de promover las preguntas y las respuestas. Un ejemplo de esta observación es cuando un periodista está en la calle hablando sobre un borracho al volante y pasa un transeúnte y este le pregunta, señor, ¿usted qué opina? ¿Qué ley se le puede aplicar a los borrachos? Esa puede ser un ejemplo de esta observación. Las técnicas de recolección de información son las pruebas. En este caso, los investigadores tienen un poderoso método de recopilación de datos, aunque se deben tener en cuenta los siguientes argumentos. En este caso quiero mencionar tres. La primera, que estamos evaluando. En el caso de educación podrían ser logros, actitudes, inteligencia, entre otros. Otra pregunta, que sería la segunda, ¿estamos ante pruebas no paramétricas o paramétricas? Y la tercera, si se refiere a normas o a criterios. Hay una gran variedad de pruebas para cubrir todos los aspectos de la vida del estudiante y para cada una de las edades, desde niños hasta adultos. Por ejemplo, las habilidades, los logros, las actitudes y valores, el desempeño, el razonamiento verbal y no verbal, las pruebas de dominio del idioma, pruebas sensoriales, entre otras. Estos son algunos ejemplos que me parece relevante mencionar. Bueno, para construir una prueba se debe tener en cuenta el propósito de la prueba, el tipo de la prueba, los objetivos, el contenido, la construcción, el formato de la prueba, es decir, el diseño y método de trabajo y la finalización, la naturaleza de la prueba y la validez y fiabilidad. Pruebas paramétricas también son conocidas como como paramétricas o amplias que se hacen también a una serie de comunidad, podemos decirlo así. Las pruebas no paramétricas son aquellas que son fáciles a la hora de aplicar. Las siguientes se pueden utilizar cuando dos series de observaciones provienen de distintas poblaciones. Son la alternativa y la ideal cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Se utiliza
cuando se trata de una investigación en específico o independiente. Un ejemplo de las pruebas no paramétricas en un salón de clases sería investigar cuánto aprendieron el grupo que se organizó en la clase de química o el grupo de matemática. Estas pruebas no se rigen a ningún parámetro y son fáciles de aplicar. También tenemos las entrevistas. Esta es una búsqueda de información relevante, estandarizada, etnográfica, de profundidad en la historia, entre otras. Entrevista estructurada. Esta consiste en que el contenido está organizado de antemano, es decir, que las preguntas se van determinando mediante un cronograma. Al ser así, el entrevistador va a tener poca libertad para organizarla o generar modificaciones a esta misma. Uno de los autores que me parece relevante mencionar es Kedval 1996, el cual establece 7 etapas que hacen parte de una entrevista, en las que se encuentra la tematización, que es el punto de partida en el que se debe decidir el objetivo de la investigación. También encontramos el diseño, el cual consiste en el diseño de las preguntas que responderán a los objetivos planteados. Por otra parte, encontramos el entrevistando, que es llevar a cabo la entrevista seleccionando los agentes que se requieran. En este caso debemos escuchar atentamente lo que diga el entrevistado para así seguir con el siguiente paso, que es la recopilación de datos. Aunque en esta parte se sugiere que la entrevista no sea solo una transcripción de datos, sino un encuentro social. También enseguida de esta etapa encontramos el análisis de los datos recogidos y por último el informe. En el caso de la entrevista estructurada puede arrojar datos numéricos que se pueden establecer mediante tablas o gráficos. La entrevista no estructurada es aquella que no tiene un guión al realizarla. Tiene preguntas sin estar organizadas previamente. Son conversaciones normales donde el entrevistador es mucho más flexible con el entrevistado, ya que no tiene un número determinado de preguntas. Todo esto con el fin de recolectar la información para la investigación que se está realizando. Es más espontánea y a mi parecer es una de las entrevistas donde nos podemos sentir más cómodos porque es flexible. Si hablamos de la entrevista directiva, es aquella que sí es organizada, es aquella donde el entrevistador es quien toma el liderazgo de la entrevista. Por ejemplo, puede ser una entrevista de trabajo. Las preguntas son muy puntuales, ya se tiene un guión preparado y unas preguntas adecuadas para la información que se quiere recolectar. El entrevistador es el directivo y tiene todo organizado. Se obtiene la información de una manera rápida y es una prueba que se realiza muy rápidamente. Los grupos de enfoque es una técnica cualitativa que estudia las opiniones sobre un tema de interés para obtener información acerca de una comunidad en específico. En ello los participantes pueden hablar y pueden brindar información muy importante. Los grupos de enfoque son particularmente importantes cuando deseamos obtener narraciones o comparaciones de opiniones, experiencias, momentos, situaciones que hayan pasado los participantes, creencias, percepciones, analizar reacciones de un grupo y permitirles a ellos expresar con sus propias palabras. También podemos identificar sus fortalezas, sus debilidades y darles oportunidades para que participen. Pasos para realizar las sesiones de grupo. El primero es determinar un número provisional de grupos y sesiones a realizar. Estos pueden alargarse o acortarse conforme avance el estudio. La segunda es definir el perfil de las personas que desean ser partícipes de las sesiones. Algunos ejemplos de perfiles de personas son jóvenes con problemas de adicciones a estupefacientes, hombres y mujeres de cierto barrio o ciudad, etc. La tercera es detectar las personas de tipo E
invitarlas a las sesiones. La cuarta es organizar las sesiones en un lugar ameno y aislado, esto con el fin de que los participantes se sientan tranquilos. También es necesario plantear una agenda y asegurarse de detalles. Entre los detalles podemos resaltar, podemos colocar el nombre de la persona en una etiqueta que vaya pegada a su ropa. La quinta es llevar a cabo la sesión. Y la sexta, que me parece que es la más importante, que es elaborar un reporte de la sesión, en el cual se incluya los datos de los participantes, nombre, edad, género, nivel educativo, datos que sean resaltantes para realizar este informe. También la fecha y duración de la sesión, la información de la sesión y su desarrollo, y por último, la observación de la sesión. Esta puede ser elaborada por otro investigador, ya que el que está realizando las sesiones pues va a contar con poco tiempo para realizarla. Estos son autores muy importantes. Uno de ellos es Carey, Asbury, Cholis, 2012 y Barbour, 2007. ¿De qué nos hablan ellos? Sobre las preguntas abiertas. A través de entrevistas, esto quiere decir que es semiestructurada o estructurada. También nos dicen que son observaciones abiertas particularizadas. Todo esto se hace para generar discusiones en grupos de enfoque, en el cual se utilizan diversos materiales para incentivar la discusión de tema, que son útiles para retomar comentarios en grupo. Por último, me queda más que concluir y decir que todo esto es importante, ya que una buena investigación se hace a partir de estas herramientas, porque si no fuera así, la información sería incorrecta. Muchas gracias. Chao, chao.